¿Admitimos? Sí. Voy, admito. 150 casi. Ya estamos en vivo en Facebook Live. Ok, ya entraron todos. Sin campanita, muy bien. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, un gusto iniciar este segundo webinar de SAUM, que como saben estamos siempre comprometidos con la educación y en estos momentos en que no tenemos posibilidad de estar personalmente con ustedes, al menos esta comunicación virtual es interesante y esperamos que la estén aprovechando. En esta oportunidad hemos cambiado el tema, vamos a pasar a Doppler vascular y va a ser el doctor Ricardo Rubio, el presidente electo de la SAUM y director del área de Doppler vascular, que nos va a hablar esta tarde de sistemática ecodoppler en el estudio de la insuficiencia venosa safena. Así que sin más los dejo con el doctor Edgardo Rubio para que comience la presentación. Edgardo. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla de la importancia que tiene la utilización de una sistemática en el estudio de la insuficiencia venosa de origen safeno con Doppler vascular periférico. Un tema a veces controvertido según el tema que vamos a tocar, teniendo en cuenta que muchas veces el estudio Doppler va a ser el primer contacto que vamos a tener con el paciente, es un estudio de primera elección, de primera línea, y no necesariamente va a ser el último, dado el tiempo que nos requiere realizar el estudio, la complejidad de la patología venosa superficial. Esto quiere decir que lo que vamos a charlar hoy va a ser el primer contacto, la mayor cantidad de información que vamos a poder obtener para una determinada finalidad. Fíjense que estamos hablando de interrogatorio, examen físico rápido, dirigido, aporte del ecodoppler a este estudio, y por último el informe cuya finalidad es la orientación del médico que solicita el estudio para poder planificar una correcta terapéutica. Y como la patología en sí a veces es simple y a veces es mucho más compleja, significa que muchas veces después del primer estudio que uno hace, tiene que volver a hacerse en una forma más dirigida, pensando en el tratamiento que se ha planificado. No podemos dejar de desconocer una clasificación que ya se publicó en el año 94, 1994, el cual nos permite establecer la clínica, etiología, anatomía y fisiopatología de este tipo de entidad. Y esto tiene una importancia clave, porque el conocimiento de estos 4 elementos nos va a permitir orientarnos en cuanto al estudio del Doppler. Fíjense que en cuanto a la clasificación clínica específicamente, hay una serie de grados desde el 0 hasta el 6, eso significa no signos visibles, o hasta la ulceración activa. ¿Por qué es importante? Hola.
Perdón, doctor, pero no se escucha nada, ¿eh? ¿Ahora? ¿Se escucha bien ahora? Ahora Sí, sí ahora se sí. escucha, Edgardo. Lo que les pido a todos es que silencien los micrófonos y dejen solamente activo el micrófono del doctor, por favor. Sí, estaba silenciado. Bueno, vamos a empezar desde la clasificación, si es desde acá que no se escuchó. Tengamos en cuenta lo siguiente, la clínica y esta clasificación desde el 94 hasta el Doppler tienen una íntima relación. Es muy importante los hallazgos Doppler y la correlación clínica. Y a su vez, en base a la clínica que nosotros vamos a detectar, vamos a ver, o va a ser el motivo del estudio Doppler, es la búsqueda que vamos a hacer en nuestro estudio. Vamos a tener desde pacientes asintomáticos hasta pacientes sintomáticos, pacientes que no tienen signos visibles de patología vascular periférica, hasta pacientes que tienen úlcera activa. Hay una gran gama de manifestación clínica, y esto es muy importante en la orientación del estudio. Nosotros hoy vamos a hablar de las insuficiencias de origen safeno. En cuanto a la etiología, fíjense que pueden ser congénitas, primarias, secundarias, teniendo en cuenta que una de ellas, la primaria, es la más frecuente que vamos a ver a nivel ambulatorio. No descartamos secundarias y no descartamos congénitas, que son dos capítulos aparte y que en primera instancia tenemos que descartar para quedarnos como causa primaria la insuficiencia que vamos a estudiar. Desde el punto de vista anatómico, tres regiones importantes: superficial, profundo y perforantes. La charla de hoy es muy importante el sistema venoso superficial. Cuando hablamos de superficial, hablamos de safena, safena magna o safena parva. Esta es una clasificación SEAP, por delimitarlo así, básica. Y es una clasificación que cuando habla de la anatomía habla solo del sistema venoso superficial sin esclarecer si están o no incorporadas las accesorias. Elemento muy útil en la interrelación de la insuficiencia venosa superficial, que vamos a tener que buscar y delimitar. Y por último, la fisiopatología en cuanto a los reflujos o las causas de obstrucción que puedan generar incremento de presión, que puedan generar dilatación del sistema venoso. Este gráfico es un gráfico que realmente resume muy bien la anatomía que vamos a tener que estudiar. Es un gráfico que nos gusta mostrarlo porque aclara el elemento vascular de interés, que es el sistema safeno, la identificación de este sistema safeno desde el punto de vista ecográfico, el ojo aponeurótico, el ojo egipcio, el compartimento safeno, la denominación que uno quiera, pero es importante poder establecer que dentro del desdoblamiento facial, uno superficial y una parte muscular, que es la que más refringencia va a tener desde el punto de vista ecográfico, es el que nos va a permitir demostrar o determinar que estamos evaluando la vena safena, ya sea la magna o sea la safena parva, independientemente de cuál es el territorio safeno que estamos estudiando. La característica para poder establecer el sistema safeno es justamente en la zona donde está dentro del desdoblamiento facial. Este gráfico también nos dice lo siguiente, que todo lo que está por encima, si bien se considera sistema venoso superficial, hablamos de un elemento vascular subdérmico, que es lo que denominamos muchas veces como elemento epifacial. Nuestro estudio está dirigido al sistema safeno, pero está íntimamente relacionado con el sistema venoso profundo. Es uno de los primeros elementos vasculares que vamos a ir a buscar, que vamos a ir a estudiar. Por lo tanto, tenemos que reconocer que por debajo de esta fascia muscular está el sistema venoso profundo. Y la conexión entre ambos sistemas, superficial y profundo, está dado por las venas perforantes. Y de alguna manera, en este gráfico está delimitando los distintos puntos anatómicos que tenemos que estudiar de ahora en más. ¿Cuál es la representación ecográfica? ¿Cómo se ve desde el punto de vista ecográfico? Si hablábamos de un desdoblamiento facial, si hablábamos de un ojo aponeurótico, si decíamos que había una mayor refringencia o expresión de la fascia muscular de este desdoblamiento facial, lo estamos visualizando a este nivel, y lo que encontramos por dentro, ese elemento vascular central, es el sistema safeno. En este caso, la vena safena magna, que es el término que vamos a utilizar para lo que conocíamos anteriormente como safena interna o safena mayor. Todo lo que está por encima será territorio de vasos epifaciales, y todo lo que estará por debajo
de esta fascia muscular se considerará sistema venoso profundo. Por lo tanto, esta delimitación para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a empezar a evaluar el sistema safeno y a empezar a evaluar la interrelación que tiene con el sistema epifacial y con el sistema venoso profundo. Muchas veces a través de venas accesorias, muchas veces a través de venas perforantes. Este es un gráfico, y está en la literatura del cual lo obtuve, que de alguna manera empieza a darnos una noción de la extensión de lo que vamos a estudiar y de la interrelación entre los distintos sistemas, el superficial con el profundo, mediando la vena perforante. Y empezamos a tener una noción que vamos a empezar a hablar de un sistema, de un circuito, de una interrelación entre lo que es superficial y lo que es profundo. Siempre partiendo de la base que nuestro primer contacto con el territorio venoso es a nivel de la región inguinal. Y por lo tanto ese callado safeno nos va a dar mucha información, nos va a permitir establecer si la insuficiencia venosa continúa por la safena, que como enfermedad crónica uno espera que esté tortuosa, dilatada, o bien el territorio insuficiente viene desde otra región, lo cual implica un estudio totalmente diferente, un capítulo totalmente distinto al de la insuficiencia safena. ¿Cómo vamos a estudiar al paciente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a poner? Fíjense que en cuanto a la posición que tiene que adoptar el paciente, nosotros hablamos del paciente de pie, en bipedestación. Y hay distintas maneras. Lo que se está utilizando mucho y se está tratando de implementar en el estudio ambulatorio es la tarima. Una tarima que permita que el paciente esté de pie, de frente a nosotros, o muchas veces de espalda, según el territorio que vayamos a ver, si está el territorio anterior o interno, o el territorio posterior, pensando en pantorrilla o en safena parva, una tarima, muchas de las cuales ya viene arreglada o con medición en cuanto a centímetros, y eso nos facilita mucho la evaluación suprapatelar, infrapatelar. El paciente está seguro, el paciente está sujeto, el paciente va a hacer que el miembro inferior que vamos a estudiar esté relajado. El apoyo va a ser sobre la pierna contralateral. Usamos la sedestación, lo sentamos al paciente. Cuando no tenemos tarima, por lo general sentamos al paciente, especialmente cuando vamos a estudiar la región infrapatelar. ¿Por qué lo podemos sentar? Porque nos va a facilitar a nosotros el estudio de la región infrapatelar, le va a resultar más cómodo al paciente, y dada que la presión de la columna, la presión que va a ejercer sobre el sistema venoso, tanto superficial como profundo, no va a estar demasiado alterada, nos permite visualizar el territorio varicoso y nos permite ir trabajando cómodamente con el transductor lineal, de 7 a 10 MHz. Fíjense que además acá hay para medir, para marcar. De alguna manera está diciendo que el estudio Doppler, por más sencillo que pueda ser, en primera instancia, no es solamente Doppler. El Doppler es medición y es marcación, porque de alguna manera ese circuito, ese mapeo que nosotros vamos a hacer, tenemos que expresarlo, plasmarlo en nuestras conclusiones, y es muy útil la diagramación de lo que llamamos cartografía del territorio venoso. Medición y marcación del paciente. Vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a qué medimos, cómo medimos y dónde marcamos. Por lo tanto, para resumir las venas o los territorios venosos que vamos a explorar, fíjense, en primera línea, el sistema venoso profundo. ¿Por qué? Porque descartamos la patología trombótica como causa secundaria de la insuficiencia venosa superficial. Descartada la alteración en la permeabilidad del sistema venoso profundo, comenzamos entonces a nivel del callado de la safena, callado a nivel de la unión safeno-femoral, callado de la safena magna que está resaltada y que va a ser todo el eje anterointerno de la pierna, va a ser la columna, va a ser el elemento vascular más importante para tener en cuenta, sin olvidarnos la interrelación que existe entre los distintos sistemas, entre el sistema superficial entre sí y
con el sistema venoso profundo, muchas veces a través de venas perforantes. Safena parva, unión safeno-poplitea y venas perforantes son todos elementos vasculares a tener en cuenta en el primer contacto que vamos a tener con nuestro paciente. Hablamos de posición, de alguna manera, hablamos de la importancia de medir y de la importancia de marcar. Por lo tanto, ¿qué vamos a medir? La unión safeno-femoral. ¿A dónde? A nivel del plano valvular. Vamos a ver que hay dos válvulas, una preterminal y una terminal. A nivel del plano valvular terminal es donde debemos realizar la primera medición. ¿Qué más vamos a medir? Esa safena magna que es tan extensa, supra e infrapatelar, la vamos a tener que medir el diámetro, especialmente en un corte transverso, antero-posterior. Distancia de la safena magna a la superficie de la piel. Eso es algo que en algunos casos en particular nos lo piden y lo vamos a hacer. Diámetro de la vena safena parva. Diámetro de las venas perforantes, donde las medimos a nivel de donde cruza la aponeurosis. ¿Qué más vamos a medir aparte del diámetro anatómico del sistema venoso superficial de venas perforantes? El tiempo de reflujo. Eso significa que no solamente vamos a tener mediciones ecográficas de la anatomía del sistema venoso, sino que además vamos a tener mediciones funcionales para poder establecer grado de insuficiencia. En primer lugar nos va a permitir hacer diagnóstico de insuficiencia y en segundo lugar nos va a permitir cuantificar. ¿Cuáles son los valores normales? Ya que hablamos tanto de la medición y de la importancia de medir los distintos puntos del sistema venoso superficial. Esto está obtenido de un consenso de la Revista Argentina de Radiología del 2015, que luego se modificó, se amplió en el 2017, pero las mediciones honestas son las que siguen estando vigentes y son las que tomamos. Fíjense el ostium de la safena magna a nivel del plano valvular, 6 a 8 milímetros. 6 milímetros callado de la safena, y el tronco de la safena a nivel del muslo entre 3 y 4.5 milímetros. 3 milímetros a nivel infrapatelar, 1 a 4 la safena parva, y menos de 3 milímetros las venas perforantes. De estos valores hacia arriba empezamos a hablar entonces ya de dilatación del territorio venoso, y va a tener una importancia. Hoy les comenté que en la parte clínica uno puede tener hallazgos en el Doppler. Podemos detectar insuficiencias venosas que se deben correlacionar con el diámetro del vaso y se deben correlacionar con la clínica que tiene el paciente para poder tomar una conducta, para poder planificar una conducta terapéutica. Pero no medíamos solamente diámetro, también medíamos tiempo. Y entonces el tiempo lo vamos a medir según el sistema que estamos evaluando para considerarlo normal. Menos de 0,5 segundos, territorio venoso superficial. Menos de 1 segundo, sistema venoso profundo, 0,35, venas perforantes. ¿Qué más medimos? El tiempo de reflujo. O sea que con el gráfico de arriba estamos diciendo de alguna manera que es normal y que es patológico en base al tiempo de duración de la insuficiencia venosa. Y por otro lado, ese tiempo de duración, en el caso de ser patológico, nos va a decir si es leve, si es moderado o si es severo, porque esto también hace a la toma de decisión de una conducta terapéutica. Por lo tanto, son elementos que tenemos que tener siempre presentes en la evaluación de este tipo de patología. Diámetros y medición de tiempo. Y recordar que si bien habitualmente hablamos de 0,5 segundos como corte entre lo normal y lo patológico, cada sistema tiene su punto de corte en especial. Un gráfico de la unión safeno-femoral. ¿Por qué lo presento? Porque es muy importante interpretarlo, identificarlo y saber qué es lo que tenemos que evaluar. Este es el sistema venoso profundo, sistema venoso superficial, válvula terminal, válvula preterminal y accesorias o venas que están drenando dentro de este callado safeno. Sistema venoso profundo, que puede o no estar insuficiente. Válvula terminal, callado safeno. Si la mano es porque hay algo que no está saliendo bien, paro y lo evaluamos. Si es para hacerle alguna pregunta,
Las preguntas las hacemos finalizada la presentación. No, sí, Edgardo, está todo bien. Ok, válvula terminal, callado safeno, donde están drenando venas que vienen, la pudenda, la circunfleja, y pueden tornar insuficiente el callado y no necesariamente comprometer a la safena magna. Por eso, la evaluación funcional, la medición y establecer el compromiso del sistema venoso profundo es muy importante. Reconocer la anatomía y evaluar la funcionalidad de lo que estamos viendo. Y fíjense que hablamos de mediciones, que es lo que vimos anteriormente, qué tengo que medir, y fíjense que estamos hablando ahora de maniobras, la exploración funcional de todos estos elementos vasculares que hemos visto. Ya vimos los valores normales, lo que no vimos, y a veces es tema de discusión, es cómo medir o dónde medir. Lo podemos hacer en distintos cortes, en un corte longitudinal o en un corte transversal. Si vamos a establecer medición del ostium de la safena, a este nivel, es fundamental poder visualizar el plano valvular, porque si no, la medición puede ser errónea. ¿Cuál de estas tres mediciones es la correcta? Es muy difícil decir cuál es la correcta si no establecimos dónde está ubicado el plano valvular, porque el criterio es justamente ese para poder hacer una medición correcta, y no es la medición la que va de un extremo al otro, porque estaríamos de alguna manera dando valores por encima de lo normal. Si acá está la válvula y acá está la válvula, ese es el corte que deberíamos hacer. Acá estamos viendo válvula terminal, acá estamos viendo válvula preterminal. Y este es el callado safeno. Muy importante evaluar funcionalmente esto, importante evaluar funcionalmente el sistema venoso profundo y cómo continúa la safena magna. Fíjense en el gráfico. Callado, safena, y acá empieza un poco a jugar la interrelación dentro del sistema venoso superficial de la safena con las venas accesorias, tanto anterior como posterior, por encima de la rodilla como por debajo de la rodilla. O sea que estas accesorias, anterior y posterior, tienen un rol muy importante. Ya vamos a llegar a eso. Ostium de la safena, ¿dónde mido y en qué corte? Y es importante lo siguiente, cualquiera de los dos, el longitudinal como el transverso, en este caso tenemos arteria femoral, vena femoral, ostium de la safena interna, si estoy visualizando el plano, puedo medir tranquilamente. ¿Qué es lo que no me va a permitir ver el corte transversal? La válvula preterminal, por lo tanto, acá voy a poder medir, pero no voy a poder hacer una correcta evaluación funcional. Es por eso que el corte longitudinal sería el corte ideal para ver sistema venoso profundo, sistema venoso superficial, la interrelación entre los dos sistemas y obviamente la funcionalidad de los dos territorios valvulares, así como la llegada de las venas que vienen de la región pudendo-abdominal. Esta es una imagen que claramente grafica la medición. Y acá tenemos un ejemplo, acá tenemos las dos valvas. La medición, 10.8 milímetros, está por encima de lo normal. ¿Significa que hay insuficiencia venosa? Significa que hay dilatación ostial. La insuficiencia la vamos a evaluar funcionalmente, salvo que el valor de diámetro que obtengamos esté muy por encima de lo normal y por lo tanto uno ya presuma, solamente por el tamaño, que ahí puede haber una insuficiencia venosa. Pero el concepto sería, hay dilatación, es importante saberlo, busco la insuficiencia, demuestro la insuficiencia a través de la evaluación funcional. Un ejemplo, en este caso tenemos 6.2 milímetros, y este es un corte, buen corte longitudinal, porque estaríamos viendo el plano valvular terminal, y estamos viendo el otro plano valvular. Y de esta manera ya tenemos el callado safeno. Por lo tanto, en el supuesto caso de que hubiese algún grado de insuficiencia, nos permite saber hasta dónde llega, cómo compromete el territorio de la safena, y si tiene compromiso o no de estas venas que terminan drenando dentro del callado. Sería un corte el cual uno trata de obtener, plano valvular terminal, plano valvular preterminal, 9.3, ya estamos un poquito excedidos del valor como límite normal,
A partir de ahí uno va a demostrar insuficiencia safena, que no significa que no la tenga con diámetros normales. Saliendo un poco ya del ostium, del callado y entrando de plano a la vena safena magna, fíjense que uno opta por el corte transverso y el anteroposterior para ir haciendo una medición y un seguimiento a lo largo del miembro inferior. 10.2. ¿Qué me dice? Que esa vena está dilatada. ¿Estará insuficiente? Lo demostraremos después con el Doppler color o el Doppler espectral. Distintos cortes, y vamos desde el 10.2, pasando por intermedios, hasta el 4.2. Siempre medimos y evaluamos funcionalmente. Y si este 4.2 nos da insuficiencia venosa, el médico que solicitó el estudio verá qué importancia tiene esta insuficiencia dentro del paciente que tiene, dentro de la clínica que presentó. Es una vena que no está dilatada, y nosotros hablamos de enfermedad venosa crónica, y esa cronicidad es la que va produciendo la dilatación y la tortuosidad, y es lo que termina dando la insuficiencia venosa. Por lo tanto, cuando uno tiene una insuficiencia venosa en una vena que no está dilatada, muchas veces se interpreta como hallazgos del estudio y no necesariamente va a permitir tomar alguna conducta terapéutica invasiva. Acá estamos viendo, porque después hay una clasificación o una relación que se establece entre la safena y las accesorias, cómo tenemos a la vena y cómo identificamos a la safena dentro del ojo aponeurótico. Desdoblamiento facial, vena safena y la medición en anteroposterior, 4.8 normal, y en este caso hemos medido hasta la superficie. No es algo que hagamos habitualmente. Y acá lo que vamos a establecer, ya que hablamos tanto de medición, es decir, bueno, ya sé que la tengo que medir, cómo medirla, cuáles son los valores normales, me falta saber dónde la tengo que medir. Por lo menos 3 a nivel suprapatelar y 3 mediciones a nivel infrapatelar, buscando dilataciones venosas. Relación con accesorias, que pueden estar las dos dentro del ojo aponeurótico. Safena 4, accesoria 7.7. ¿Cómo sabemos que es la accesoria? Por un lado, porque en general está sobre el sistema venoso profundo, está como alineada con el sistema venoso profundo. Y después, porque en el seguimiento, en el descender, vamos a ver que tiene que alejarse, salir del ojo aponeurótico y ser un elemento vascular más superficial, muchas veces donde termina descargando la insuficiencia venosa. Vena accesoria, bien superficial, epifacial y dilatada, corte longitudinal, safena aquí abajo, y la accesoria como toma un territorio, como se va hacia la superficie, y muchas veces acá hay insuficiencia venosa de la safena, aquí la safena se torna normal, y es esta vena la que lleva la insuficiencia venosa, la que vamos a seguir. Esta interrelación entre safena y accesorias es muy importante en nuestro estudio venoso. Safena y la relación que puede tener con las venas accesorias. Video, desprende una vena y se va a ir hacia arriba, hacia la superficie, y resulta que después termina siendo esta vena epifacial y esta vena la safena. Esto es importante, esto que estamos viendo es importante. La vena accesoria, en principio compartía el ojo aponeurótico y luego lo abandona, y vamos a ver cómo en este caso, por lo menos desde la diferencia de tamaño, es muy probable que esta sea la insuficiente, o por lo menos está dilatada, y la safena terminó siendo de características anatómicas normales. Esta es una clasificación, o por lo menos grados de relación entre la safena y las venas accesorias, en cuanto a la ubicación dentro del ojo aponeurótico y la relación que tienen por fuera, muchas veces dependiendo del nivel de corte que estamos haciendo. Esta sería la presentación más frecuente en insuficiencia venosa en cuanto a la relación de la safena con la accesoria y cómo en un punto determinado reduce diámetro y se torna normal.
Relación nuevamente entre safena y vena accesoria. Safena y accesoria. En este punto hay dilatación safeno. Nos vamos más hacia abajo y por lo tanto hay diferencia de diámetros y esa va a ser la evaluación funcional. Y en el corte longitudinal claramente vemos diámetro safeno, diámetro de accesoria, que se va hacia la superficie, safena con menor diámetro, y aquí abajo cómo el flujo se va hacia la vena accesoria y no hacia el territorio venoso profundo. Seguimos midiendo, porque hasta ahora estamos midiendo, ya hemos visto el sistema venoso superficial, venas perforantes. ¿Dónde la medimos la vena perforante? Donde interrumpe la aponeurosis. ¿Y el valor normal cuánto era? Aproximadamente menos de 3 milímetros es el valor que tomamos. Y lo otro que vamos a medir es la altura de esta perforante en base a la planta del pie. Eso es importante, salvo que la perforante esté muy arriba, y muchas veces tomamos otro punto de referencia, el pliegue de la rodilla hacia abajo. Importante entonces, puntos de referencia para medir. No solamente el diámetro de la perforante, sino la altura. No nos olvidemos de la finalidad, describir el circuito y la interrelación para planificar un tratamiento, una terapéutica que muchas veces es invasiva. Eso significa que hay que localizar el territorio que estamos evaluando, hay que localizar la perforante que estamos describiendo como insuficiente. Por eso, planta del pie, en primera instancia, y si está muy por encima, muy alejada de la planta del pie, otro punto, otra forma de medir es desde el pliegue de la rodilla hacia abajo. Acá hay un relojito porque se adosó a las mediciones de distancia. Esto es lo que íbamos a marcar nosotros con nuestro marcador para luego, con el centímetro, saber a cuánta distancia de la planta del pie estaba. Se adosó un relojito en el cual uno puede establecer la hora en cuanto a lo que es interno, en cuanto a lo que es interno y lo que es externo para una mejor ubicación desde el punto de vista anatómico de la vena perforante que estamos evaluando. Eso era una parte, la parte de mediciones. ¿Cómo y dónde medíamos? Maniobras. Maniobra que dilata, que produce que la válvula se vaya a la superficie y que este flujo, esta ecogenicidad, lave rápidamente, pero no hacia el sistema venoso profundo, sino hacia la superficie. ¿Qué maniobras usamos? Valsalva, compresión, descompresión, paraná y dorsiflexión. Maniobras que utilizamos con mucha frecuencia, Valsalva y compresión, descompresión de la masa muscular. Valsalva que la usamos por encima de la rodilla, compresión, descompresión que la utilizamos por debajo de la rodilla, comprimiendo la masa gemelar. Estas son fisiológicas, la de Paraná es fisiológica y hay una gran descripción en cuanto a la utilidad que tiene, pero en la práctica no es lo que habitualmente utilizamos. Estas dos son las que habitualmente se complementan una con otra en la evaluación funcional del sistema venoso. Corte longitudinal, acá estamos a nivel del callado de la safena, y es importante poder establecer, desde el punto de vista funcional, el comportamiento que tiene la ecogenicidad. Fíjense cómo con escala de grises, sin haber complejizado el estudio, estamos viendo cómo el flujo de superficie a profundidad, que es la dirección normal que debería tener, se va hacia la superficie. Con eso, de alguna manera, hacemos diagnóstico de insuficiencia venosa. Con eso lo que tenemos que demostrar el color, porque no nos habla de excentricidad, por ejemplo. Ahí tenemos entonces la maniobra de Valsalva, donde cuando uno aumenta, en vez de haber cierre valvular, hay aumento del flujo que se va hacia la superficie. Inversión en la dirección del flujo y persistencia en el tiempo, que lo vemos con el color y que lo vamos a graficar con el Doppler espectral. Corte longitudinal o corte transversal desde el punto de vista funcional con color son útiles los dos, dependiendo de que la facilidad o la complejidad que vamos a tener en ver el territorio venoso. Si nos resulta difícil el corte longitudinal para evaluar funcionalmente la safena, el corte transversal es válido, siempre y cuando pongamos de manifiesto qué momento de la maniobra estamos haciendo.
si no, no vamos a saber. En el corte longitudinal claramente vemos cómo invierte, y cómo entonces el flujo se acerca o se aleja de la escala que estamos utilizando. En el corte transversal no tenemos esa posibilidad. Si lo hacemos, explicamos en qué momento, porque en la descompresión de la masa muscular es donde habitualmente se pone de manifiesto la insuficiencia venosa. Hoy vimos el corte anatómico sin color, ahora le hemos puesto color, safena y accesoria, las dos tienen color, y solamente una invierte el color, si bien estamos en un corte transversal. Esta no tiene tinción y esta tiene tinción. Eso significa que la insuficiencia venosa quedó en la vena accesoria. Y esto es muy importante de demostrar, y a partir de ahí vamos a ver cómo se complementa a veces la valsalva, una valsalva que vimos acá, que tiñe poco la vena accesoria. Ahí dejamos de hacer valsalva, por eso las dos venas se rellenan, una valsalva pobre, y la complementamos con compresión de masa muscular, distal a la zona, pero va a aumentar rápidamente, ahí aumentó rápidamente, y persiste el territorio venoso insuficiente, que en este caso es una accesoria. Con color ponemos de manifiesto, y ahí graficamos esta accesoria que veíamos en blanco y negro, como la safena queda sin tinción, no está insuficiente, y la insuficiencia pasa claramente del ojo aponeurótico o del territorio de la safena a una región epifacial. Importante siempre tener en cuenta la relación sistema venoso superficial y accesorias. Así veíamos la insuficiencia de la unión safeno-femoral, y así vemos la unión safeno-poplitea. Vena poplitea, sistema venoso profundo, safena parva, cómo hacemos maniobra, y ahí está demostrando la insuficiencia del callado de la safena parva. Utilizamos entonces la maniobra de compresión, y ante la descompresión de masa muscular, vemos cómo invierte la dirección del flujo, en este caso color. Eso demuestra la insuficiencia, no permite cuantificar el grado de severidad. Safena parva, cómo se profundiza, llega al sistema venoso profundo, y en algunos casos dibuja una prolongación cefálica, que la tendremos en cuenta en el caso de que todo esto esté insuficiente. Una prolongación cefálica o vena de Giacomini bastante constante, y si tenemos paciencia la vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes. Color, evaluación con color de la vena perforante. La evaluamos siempre en la diástole muscular. Cuando comprimo es rojo, y cuando descomprimimos vuelve a ser azul, porque va hacia la superficie, y ahí podemos establecer en una vena, ahí está, ahí hemos hecho la descompresión de la masa muscular, va hacia la superficie, y por lo tanto es donde vamos a marcar y luego medir desde la planta del pie para poder localizar anatómicamente la ubicación de esa vena perforante. Pasamos al Doppler espectral. Ya hemos visto mediciones, hemos visto maniobras y hemos visto color, y nos falta establecer Doppler espectral. Este es un flujo normal. Hablamos de fasicidad respiratoria, cambios de presión solo con la respiración. Esta es la respuesta normal ante una maniobra. Hacemos maniobra de valsalva en una vena suprapatelar y hay un cierre valvular. La presión que llega de la región tóraco-abdominal cierra las válvulas, y por lo tanto no hay persistencia de flujo. ¿Cuánto tiene que durar este flujo reverso? Si estamos en el nivel de la safena, 0,5 segundos. Si persiste, como estamos viendo acá, invierte la dirección del flujo y persiste en el tiempo más de 0,5 segundos, entonces ya hablamos de insuficiencia, y el tiempo que durará será leve, moderado o severo, la forma en la cual catalogamos la insuficiencia venosa. Una insuficiencia venosa que lo único que vamos a establecer es el tiempo de duración, y va a ser igualmente severo independientemente del flujo o del volumen que nos está dando la impresión que tiene en cuanto a altura ese flujo. Las dos, tenue pero persistente, puede ser tan severo como aquel que tiene mucha expresión en cuanto a la velocidad del Doppler e igual persistencia en el tiempo de duración. Nosotros evaluamos tiempo de duración y no
velocidad ni volumen, a nivel del ostium, a nivel del callado, a nivel de cada una de las venas que hemos visto hasta ahora. Evaluamos funcionalmente la safena magna con un tiempo de cierre y evaluamos la safena parva que ya demostramos con color que persistía insuficiente y demostramos ahora con Doppler en un corte transverso, vemos tiempo de duración y obviamente tenemos que decir en qué momento de la maniobra estamos. No sería lo mismo en Valsalva que en compresión o descompresión. Descompresión venosa, persistencia de flujo, por lo tanto hablamos de insuficiencia, y según el tiempo que dura, hablaremos del grado de severidad, y así estamos evaluando una safena normal, una accesoria insuficiente. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, más de 3 segundos, ya están pensando en insuficiencia de grado, por lo menos moderado severo. Vena perforante, 4.6 milímetros, lo normal era menos de 3, ya sabemos que es una vena perforante dilatada. Vamos a poner de manifiesto, hicimos la descompresión de la masa muscular y el flujo fuese la superficie, o sea que hubo inversión en la dirección del flujo. Y hablamos de insuficiencia, y acá hablamos del tiempo de duración. Lo normal eran 0,35 segundos. Y acá, obviamente, si bien no tengo abajo la medición en tiempo, visualmente estamos por encima de ese valor, y por lo tanto estamos hablando de una vena perforante, dilatada e insuficiente, y le podemos agregar, según el tiempo, el grado de severidad. Vena perforante, a nivel de la interrupción de la aponeurosis, diástole muscular, inversión del flujo con color rojo, rojo en la superficie, y podemos de manifiesto en el Doppler espectral la inversión del flujo y fundamentalmente duración de esa inversión del flujo. Y de esa manera marcamos con ese marcador la zona donde establecimos que esa perforante está insuficiente para posteriormente medirla desde la planta del pie o el reparo anatómico que nosotros hayamos tomado. Vamos a hacer un resumen para ya ir finalizando con la charla y pasar a las preguntas. Comenzamos a nivel del callado. Comenzamos a nivel del callado haciendo mediciones, identificando los distintos territorios vasculares. Hicimos el seguimiento de toda la safena magna, que estaría probablemente como está acá dibujada, dilatada, tortuosa y con un grado de X, de insuficiencia. La seguimos hasta que en un punto tal, y eso lo vamos a tener también que marcar y describir en nuestro informe, esta safena magna modifica el diámetro, ya no es tortuosa, ya no está dilatada, y entonces establecemos la interrelación que vimos en las imágenes ecográficas con estas venas accesorias. Y por lo tanto, si bien no dejamos de explorar todo el eje de esa vena safena, le prestamos en segundo plano, una vez finalizada la evaluación de la safena, empezamos a estudiar las accesorias. Y así es como vamos sistemáticamente desde el eje safeno a las accesorias, a la safena parva, a las venas perforantes, tratando de mantener siempre un punto de atención que en primera instancia va a ser la safena, porque estamos hablando de las insuficiencias safenas, luego la interrelación que tendrá con las accesorias, luego la interrelación que tendrá con las perforantes, que son las que van a ir de alguna manera mostrando ese circuito que hablé hoy, ese mapeo, esa ruta de la insuficiencia venosa desde el callado hasta cómo ingresa nuevamente al sistema venoso profundo para poder drenar en forma anterógrada. Esto es un ejemplo, no quiero entrar en la descripción de a qué corresponde cada uno porque hay un método, que es el método Chivas, que es el tratamiento ambulatorio de las insuficiencias venosas, y describió una serie de Jean. No quiero describirlo porque sería un tema totalmente aparte, pero me pareció que era muy gráfico cómo resume un poco lo que hacemos nosotros. Comenzamos aquí arriba, a nivel inguinal, evaluamos la anatomía y la funcionalidad del sistema venoso profundo, evaluamos la anatomía y funcionalidad a nivel del callado de la safena. Acá tenemos una safena que está
dilatada, por lo que observamos en la imagen, con inversión de flujo, lo que hablaría de insuficiencia venosa. Esta insuficiencia venosa que la vamos a seguir hasta un punto, y esto lo he marcado en más de una oportunidad en la charla porque es lo que habitualmente vemos, pero sepamos que hay muchas maneras de generar este circuito. Este es el que habitualmente vemos. Esta safena dilatada, tortuosa insuficiente, descarga en una accesoria que tiene las mismas características anatómicas para que la safena se torne anatómicamente y funcionalmente normal. A partir de ahí, esta accesoria seguirá hasta que ingresa nuevamente, retorna a través de una vena perforante. Este es el concepto que nosotros vamos a tener desde el principio del estudio en búsqueda de cómo cerramos este circuito y cómo el flujo desde el sistema venoso superficial ingresa nuevamente al sistema venoso profundo. Sistema venoso profundo, el lugar, el punto donde ese sistema venoso superficial se torna insuficiente y por donde fuga ese flujo insuficiente, safena magna, safena parva, sería el otro ejemplo, venas epifaciales o venas accesorias, es lo que habitualmente tenemos, anterior y posterior a nivel suprapatelar, anterior y posterior a nivel infrapatelar, o vena de Leonardo, la posterior, con sus variantes anatómicas, y acá introducimos este término, el punto de reentrada, de reingreso, de finalización del circuito desde lo superficial al profundo. Vena perforante que por el estadio clínico en el cual estamos estudiando el paciente ya va a estar dilatada, va a estar insuficiente, y esto es lo que vamos a tratar de demostrar en nuestra evaluación del sistema venoso superficial. Esto es lo que más o menos les mostré recién, sistema venoso superficial, una accesoria y una forma a veces nuevamente de comprometer el sistema venoso superficial, y se genera ahí este circuito, a veces a través de una perforante hacia el sistema venoso profundo. Esto no es para hablarlo ahora, esto es para saber, para ir teniendo presente la variedad de formas en las cuales se puede presentar esta interrelación entre sistema venoso superficial, sistema venoso profundo, accesorias y perforantes. Si tuviésemos que hacer el informe de todo lo que hemos visto, y acá hablamos de la parte de la cartografía, de la forma en la cual uno describe y fundamentalmente grafica. ¿Por qué era importante medir? Porque nosotros vamos a decir a partir de dónde la vena es insuficiente y hasta dónde es insuficiente. Por ejemplo, la safena magna, que si funcionalmente es normal, la podemos expresar en el gráfico, de mucha utilidad, como acompañante de nuestras conclusiones del estudio, en azul. El azul grafica la normofuncionalidad del sistema venoso, ya sea el profundo o el superficial, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Esta es una forma de presentación del gráfico. Sistema venoso profundo, sistema venoso superficial, y en rojo, como estamos viendo aquí abajo, habitualmente se grafica el territorio insuficiente. Y fíjense cómo se menciona el diámetro, la extensión la ponemos en el dibujo, cuál es la vena que está insuficiente y que está tortuosa, como lo hemos graficado, y a partir de dónde vuelve a ingresar al sistema venoso profundo. Esta es una forma de graficarlo. Cada uno puede generar su forma personal o particular de hacerlo, pero el concepto sería incorporar el dibujo, el gráfico, la cartografía, porque es de suma utilidad visual en cuanto a la forma en la cual expresamos el circuito que estamos describiendo. Una forma muy interesante y completa, una forma mucho más libre en la cual nosotros ponemos desde dónde hasta dónde, siempre tratando de respetar color azul para lo normofuncionante y lo rojo para lo insuficiente. Otra forma de graficar, fíjense que la bibliografía es diferente. Acá lo que está diciendo con flechas es hacia dónde va, no pone colores, pone flechas hacia dónde va el flujo, hacia dónde está insuficiente, y grafica siempre con esa tortuosidad el territorio venoso insuficiente.
Nuestro estudio es de primera línea para el estudio de las insuficiencias venosas. Nuestro estudio es el primer estudio que se hace, y por lo tanto, como dije al comienzo, podemos llegar a tener un segundo estudio en el supuesto caso de que haya una planificación en cuanto al procedimiento terapéutico que se haya optado, y por lo tanto se requiera recabar información adicional, pero ya no para hacer diagnóstico de insuficiencia ni para saber el grado de insuficiencia, sino para terminar de planificar el método que se eligió como terapéutico. Les dije que la insuficiencia la cuantificamos por el tiempo de duración. No hacemos en forma rutinaria, no hacemos medición de volumen regurgitante, que en alguna bibliografía está, medición del volumen que se regurgita, por eso hice hincapié en que dos espectros con distinta altura o velocidad, lo que importaba para nosotros era el tiempo de duración y no la velocidad. No medimos el volumen, no medimos la velocidad del flujo reverso o insuficiente, no hacemos pruebas de eliminación de reflujo, pruebas clínicas para saber si ante la compresión del territorio venoso se modifica la anatomía de la zona que estamos explorando. Lo que no hacemos es porque no se nos pide, o sea, a medida que se nos vayan pidiendo, nosotros vamos a ir respondiendo. Hoy por hoy, lo que está establecido como consenso es lo que traté de mostrarles en esta secuencia de estudio, desde el callado safeno hasta la exploración de las venas perforantes, que es lo que habitualmente dejamos para lo último del estudio, y cómo lo mostramos en lo que denominamos cartografía venosa. Espero haber cumplido con el tiempo y quedo a las preguntas que surjan en base a lo que hemos charlado o a las preguntas que tengan con respecto al tema. Bueno, muy bien, Edgardo. Hay unas cuantas preguntas. Unas cuantas preguntas. Unas cuantas preguntas. Han generado mucha... ¿Mucha controversia? ¿Mucha duda? No, pero en realidad hay algunas dudas que, bueno, son un poco complejas porque algunas son en cuanto a términos, a terminología, pero bueno, te voy acercando a algunas de las preguntas. A ver, decime. Bueno, una que hicieron varios es en cuanto a la posición del estudio. Si hace estudio acostado en algún momento, ¿qué valor le da a los hallazgos de insuficiencia en esta posición y qué errores se pueden tener al hacer el estudio acostado? Ok. La posición del paciente, un poco por la experiencia de lo que hacemos Doppler, y otro poco fundamentalmente por la bibliografía. El consenso que dice que el paciente tiene que estar de pie. El paciente tiene que estar de pie, la insuficiencia venosa se demuestra con el paciente de pie, por eso la importancia de la tarima, y las mediciones se hacen con el paciente de pie. Uno podría decir, el paciente no lo puedo tener de pie por X motivo, paciente añoso, lo que fuere, no lo puedo tener de pie, lo puedo hacer acostado. Lo que también dice la bibliografía es que si vamos a acostar al paciente, lo ideal sería tener una camilla basculante. Eso significa que el paciente acostado, basculando, nos permite tener cierto grado de inclinación y por lo tanto hacer una valoración funcional del sistema venoso. Nos permite dos cosas, si tuviésemos la camilla basculante: hacer la evaluación funcional, fundamentalmente hacer las mediciones. ¿Tenemos camilla basculante? En general no tenemos camilla basculante. ¿Puedo hacer el estudio con el paciente acostado? Si no tengo otra manera, nosotros sabemos que la insuficiencia venosa en algunos pacientes se puede poner de manifiesto con el paciente acostado, teniendo presente que por ahí no es lo ideal, porque el volumen que va a manejar el paciente no va a ser el mismo, porque esa presión gravitacional que tiene el paciente cuando está de pie, y es lo que hace de alguna manera al intercambio de volumen y a la persistencia del flujo invertido o insuficiente, no va a ser el mismo, con lo cual uno puede hablar de insuficiencia venosa, pero sabiendo que podemos tener algunas dificultades en la valoración de la severidad de la insuficiencia venosa y fundamentalmente en la valoración de la medición
porque hasta ahora lo que la bibliografía nos dice es que las mediciones de los diámetros del territorio venoso se hacen de pie. Se pueden hacer acostados, pero no serían el reflejo real de esa vena dilatada, tortuosa e insuficiente. Muy bien. Otra pregunta, dicen, ¿por qué a veces se ven reflujos con color y no con el espectral y viceversa? Ese es un tema, mirá, a veces pasa que vamos a partir de una base. Es muy importante saber con qué equipo estamos trabajando. ¿Por qué? Porque eso hace la sensibilidad y la confianza que uno le da el Doppler que está utilizando. Si vamos a lo general, te diría que el Doppler espectral es mucho más sensible que el Doppler color. Por lo tanto, si veo una insuficiencia con Doppler color, debería haber una insuficiencia con el Doppler espectral, porque ya la puse de manifiesto y la maniobra es la misma. Y parto de la base que el Doppler espectral es más sensible en la detección de insuficiencias que el Doppler color. Si así no fuese, lo primero que haría sería ver cómo estoy trabajando, si estoy con la escala adecuada, si tengo el preseteado adecuado del equipo. Lo que a veces pasa con mayor frecuencia es que no vemos insuficiencias en el color, y sí detectamos insuficiencias en el Doppler espectral, y eso hace al equipo con el cual estamos estudiando. Si es un buen equipo, vamos a ver color y espectral por igual. Si no, vamos a tener dificultades. Cuando no hay demostración de insuficiencia con color, pero tenemos una fuerte presunción de que ese territorio está insuficiente, no hay que dejar de explorar con el Doppler espectral. Les mostré el corte longitudinal y les mostré el corte transverso, y les dije que se podía evaluar la insuficiencia venosa, por igual. Ahora, ¿cuál es el mejor corte? El longitudinal. Eso significa, veo el vaso dilatado, sospecho que ese vaso está insuficiente, no he podido demostrarlo con color, no he podido demostrarlo con Doppler espectral, trabajo sobre el corte longitudinal, me pongo bien con el Doppler espectral y realizo distintas maniobras para poner de manifiesto la insuficiencia. Maniobras que a veces, como les dije, se complementan. Valsalva con compresión-descompresión. No necesariamente vamos a hacer compresión de masa muscular, de territorio gemelar, en las venas infrapatelares. Nos pasa muchas veces. Estoy viendo el callado de la safena, no hace una buena valsalva, no hace una buena presión con la boca como para generar presión a nivel tóraco-abdominal, comprimo la masa muscular. No sé si eso aclaró un poco la duda. Sí, bueno, un apéndice de esta pregunta era si la insuficiencia la evaluabas en cortes longitudinales o transversales, pero ya lo respondiste. Ok. Otra de las preguntas es, hay muchas preguntas con respecto a las accesorias. Sí. ¿Y la accesoria significa lo mismo que las tributarias epifaciales? ¿Qué pasa con algunos médicos? Perdón, ¿sí? Médicos que piden el informe sobre el sistema reticular? ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, en la charla de hoy yo comenté que era sobre el sistema safeno. Podemos hablar algo del sistema reticular si quieren, pero lo que hablamos la charla era de cómo sistematizamos el sistema safeno. Ahí es importante por ahí hablar si son accesorias o no son accesorias. Recordemos que las accesorias son las venas más importantes que se desprenden de la safena, tanto a nivel por encima de la rodilla como por debajo. Por eso mencioné la anterior y la posterior, tanto supra como infrapatelar. Es importante reconocer las venas accesorias y reconocerlas en cuanto a lo anatómico y a lo funcional. Si vamos a empezar a hablar de dilataciones epifaciales o de territorio ya muy superficial, el enfoque del estudio es otro, y tal vez ahí lo que va a importar va a ser la relación que tiene o la comunicación que tiene ese sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo a través del perforante. Si uno lo que está pensando es en un tratamiento ya de tipo esclerosante del sistema venoso superficial, lo importante es demostrar que estamos en el territorio venoso, demostrar que no hay, si hay algún territorio arterial cercano, y fundamentalmente la comunicación que puede llegar a tener con el sistema venoso profundo. Muy bien. Bueno, después algunas cuantas dudas acerca de las perforantes.
No sé si quieren dejar de compartir la pantalla para que se vea A ver, más clara. a ver, decime cómo hago. ¿Dejar de compartir? Sí. Así nos vamos a ver Ahí más. estamos. Ahí estamos. Bueno, de las perforantes preguntan si informás todas las que ves o solo las insuficientes, si informás perforantes de fuga o de reentrada, si usás la maniobra de Paraná para las perforantes. Algunas dudas que surgieron con... Bueno. También esto escapa un poco al objetivo de esta charla, pero bueno, son las... Está bien, son las dudas. Vamos a hablar con las dudas. Aclaro que Saúl sabe más de perforantes, pero hecha la aclaración, voy a tratar de ordenarme y de saber que él me va a ayudar si no digo lo correcto. ¿Cómo no? Perforantes. Nos gusta ver perforantes, nos gusta ver y ver que están insuficientes. Eso significa que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a informar las perforantes insuficientes. Las perforantes que no están insuficientes, no hacemos seguimiento de venas perforantes, y no se planifica un tratamiento de venas perforantes que no estén insuficientes. Las medimos y las evaluamos funcionalmente. Tratamos de establecer cuál es la perforante de reentrada, esa perforante que está dilatada y que comunica superficie con profundidad a nivel distal. Por eso hablábamos de un punto de fuga, que era donde estaba callado, ponerle insuficiente, lo seguimos, describimos y marcamos las perforantes que están insuficientes con su respectiva medición, y por último la perforante de reentrada, que va a ser la que lleva el flujo de superficie a profundidad, que lo invierte, cuando hacemos la maniobra, en una vena que ya está severamente comprometida. También podríamos decir si mencionamos las directas o las indirectas. En general mencionamos las directas, que es la que se van a tratar. En todo lo que estoy mencionando puede haber discusión o puede haber variantes. No sé si me quedó algo pendiente de perforante. No, si usás la maniobra de Paraná, no es una maniobra. Maniobra de Paraná. No. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Es fisiológica? También. Hay un artículo muy interesante que la mitad del artículo describe la maniobra de Paraná y la utilidad que tiene, incluso como predictor de buena respuesta. Pero en la práctica, yo creo que un poco por los tiempos y por la comodidad, hacemos valsalva y hacemos compresión-descompresión. A veces es una cuestión de cómo trabaja uno, ¿no es cierto? A veces lo que hago es dorsiflexión del pie, por ejemplo. Y también pongo de manifiesto insuficiencia más que la maniobra de Paraná. Pero es útil, obviamente que es útil. Bueno, las últimas dos, te prometo. Preguntan, ¿quiénes están habilitados para hacer un estudio venoso o cuál sería la capacitación mínima para hacer un estudio venoso? Es difícil responder. Es difícil responder porque en Argentina no está establecido quiénes pueden, quiénes no pueden. Esto es una respuesta por ahí de conciencia. ¿Qué deberíamos saber? Deberíamos saber manejar ecografía, deberíamos saber manejar Doppler y deberíamos saber patología venosa. Hay alguien que está queriendo hablar, no sé si me quiere agregar algo más. Escucho, si alguien quiere hablar, escucho. No pueden. No pueden. En la SAUM. Entonces tienen que conocer la insuficiencia, tienen que conocer la patología venosa, reconocer la anatomía y la patología venosa. No hay una especialidad determinada para hacer estudios venosos. De hecho, acá, de los que estoy viendo, tenemos distintos orígenes y hacemos Doppler venoso. Eso significa que hay que tener un entrenamiento en Doppler, en el reconocimiento anatómico, en la evaluación funcional y conocer lo que estamos buscando. El flebólogo puede hacer Doppler, por supuesto. Como nosotros, seguramente no, más dirigido, más puntual, está pensando en una funcionalidad, en lo que va a ser. Y nosotros estamos pensando en el diagnóstico, estamos pensando en el todo, mientras que el segundo estudio está pensando en lo puntual. No podríamos hacer Doppler venoso
si no tenemos una base de ecografía y de Doppler, si no tenemos una base de conocimiento anatómico y fisiológico del sistema venoso. Bueno, y la última es, ¿hay algún consenso que sea, digamos, universal o que explique el paso a paso del estudio venoso? Y muchos dicen, ¿cómo hacemos para hablar todos el mismo tema, el mismo idioma, digamos, con respecto a accesorios, a la safena, a los diámetros? Hay consensos internacionales y hay consensos nacionales. Los pueden obtener libre y gratuitamente por internet. No sé si ustedes se fijaron las presentaciones que hice, abajo en verde, estaba la bibliografía, de dónde obtuve la información de las mediciones, de los diámetros, de dónde buscar. Hay consensos internacionales desde hace muchos años, en los cuales nos dice qué elementos vasculares tenemos que buscar, y hice mucho hincapié, o traté de hacer hincapié, en los consensos argentinos. Hay uno del 2015 y hay uno del 2017, y este año hubo un simposio así, como estamos hablando nosotros por internet, que también fue muy útil, hablando especialmente del doctor Petravalo, del doctor Segura, que son de alguna manera los que nos van marcando qué buscar, cómo buscar, qué tiene importancia, qué no tiene importancia. Cuando hablo de consensos argentinos, hablo de lo que ellos han escrito y lo que ellos vuelcan en cuanto al conocimiento de esta patología, y bueno, y son los que nos hablan de las perforantes y cómo las tenemos que interpretar, o sea que hay consensos, tanto nacionales como internacionales. Bueno, yo te digo, tengo más preguntas, pero vamos a parar. Dos cositas. Estos consensos están están libres, gratuitos online, y están en la revista de flebología, están en la revista argentina, creo que es de ultrasonografía, donde escribe Petravalo, donde escribe Segura. En la revista argentina de flebología seguro que está. Bien. Bueno, muchas gracias, Edgardo, fue muy elocuente, muy claro. Gracias a vos, Julieta. Los invitamos a que vean la gran variedad de cursos que tenemos en la página web de la SAUM, en www.saum.org.ar, en la sección cursos, y también los próximos webinars que están por venir más adelante. Les doy las gracias a todos y espero que les haya servido. Gracias, Saúl, gracias, Julieta. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, después nos hablamos, Saúl. Sí, cómo no. Chao, hasta luego. Chao, Alex.